tal? Buenas noches, queridos catequistas. Bienvenidos a esta tercera clase de la Diplomatura en Pastoral Catequética. Ya saben que mi nombre es Cristian Saint-Germain y que estoy en el equipo con la coordinación del padre Alejandro Prigari, de nuestro querido Pablo Garegnani, trabajando juntos en este proceso, este itinerario de formación que ustedes han comenzado y que los aliento a seguir adelante. Algunas pequeñas aclaraciones para que no se me asusten. Sí, sabemos que el trabajo pedido en el segundo encuentro, que yo les coordiné hace 15 días, es un trabajo largo y complejo. No se asusten, vayan haciéndolo, vamos corrigiéndolo con los tutores de a poquito, así que no se preocupen si lo van haciendo y lo van corrigiendo en un trabajo de proceso. La reflexión sobre la experiencia, hacer experiencia catequística, no es un trabajo de hacer un trabajito, o mejor dicho, no es un producto de hacer un trabajito para presentar como un TP en una facultad. Es un proceso de discernimiento personal sobre las prácticas que hemos llevado adelante. En este caso, además, también nos sumergíamos en la historia de la catequesis renovada de Argentina. Pero no se trata de presento un trabajo y que ya esté perfecto. Es un proceso de construcción que se va haciendo en forma paulatina, y en pensar la catequesis, que es un poco la obsesión que nos transmitió, por decirlo así, el querido padre Franz de Vos, y que Alejandro ha encarnado también en estos años que ha trabajado como rector en el ISCA y en la catequesis a nivel nacional, no tiene que asustarnos. Es un proceso de reflexión sobre nuestras prácticas, sobre nuestro trabajo, sobre nuestro quehacer de catequistas. No es un trabajo que leo un texto y después hago un pequeño TP y bueno, ya con eso he cumplido, ¿no? Que también hay una parte, entiendo, de cumplir, pero sí valorar el proceso de reflexión que vamos haciendo. Y eso, ustedes lo saben muy bien, no es algo que se haga de un día para el otro, ¿no? No es algo que uno puede leer un libro y rápidamente. Es como los ejercicios espirituales. Hay un proceso personal, no es escuchar una charla. Hay un proceso personal acompañado por otros, en este caso son los tutores, ¿no? Así como el acompañante de ejercicios acompaña a cada ejercitante y no solamente le da un material para hacer su oración, ¿no? Hago esta comparación, quizás a algunos les refleje y les ayude a pensarlo de ese modo. Bien, voy a compartir con ustedes nuevamente pantalla para sumergirnos en los temas que vamos a abordar en el encuentro de hoy y que ustedes también tienen luego la presentación, el PowerPoint y algunos textos y materiales para leer. Con un foro, no hay TP esta vez, para que no se asusten. Es un foro para ir opinando sobre un tema que les voy a proponer. Comparto pantalla entonces. A ver, no quiero marearlos. Pienso que estemos compartiendo bien pantalla. Vamos a agrandar la imagen también acá para poder hacerlo en forma más ordenada. Bien, como siempre me pasa, me queda la presentación avanzada. Nosotros estamos hoy entonces, 19 de abril, encarando este módulo 1 de la catequesis, la catequética y los desafíos pastorales o catequísticos a la luz del Papa Francisco. Y tenemos dos temas que nos ha propuesto el padre Alejandro como coordinador de esta diplomatura, que son los siguientes: el pensar la catequesis como camino sinodal y hacer presente el querigma desde una eclesiología en salida y signada por la misericordia. Flor de trabajito nos pide el padre Alejandro, pero vamos a ir desglosando esto poquito a poquito, que de eso se trata. Bien, primero esto de pensar la catequesis, que sigue siendo lo que nos convoca. Pero acá como un camino sinodal. Algunos piensan que en este momento todo es sinodal en la iglesia, es simplemente agregarle una palabrita a todo, y entonces ya estamos hablando de sinodalidad y de sinodalizar nuestras prácticas. Sin duda que hay prácticas que ya son en sí mismas sinodales y que las hacemos más conscientemente sinodales, pero hay muchísimo que transformar y repensar todas nuestras prácticas, en este caso, dentro de las prácticas de la evangelización, la catequesis, que es lo que nosotros tenemos entre manos. Uno de los autores que más ha reflexionado y reflexiona sobre este tema, Luciani, un venezolano que trabaja en el Boston College, dice que estamos en un proceso de reconfiguración eclesial a la luz de la sinodalidad.
La visión de la Iglesia que nos proponía Lumen Gentium en el Vaticano II se ha ido desplegando en el papado de Francisco, situando al pueblo de Dios como criterio normativo, como norma, como modelo, que resignifica la identidad y la misión de todos los sujetos eclesiales, todos los que formamos parte de la Iglesia. Más allá de que cuál sea nuestro ministerio, si es un ministerio ordenado, si no es un ministerio ordenado, si es un ministerio instituido, o si somos laicos que trabajamos en algún sector de la Iglesia, en alguna pastoral, en alguna actividad. Y esta sinodalidad, que resignifica la Iglesia desde la mirada del pueblo de Dios, tiene que concretarse no solamente en discursos bonitos, sino en dinámicas comunicativas y en estructuras de una iglesia sinodal. Para decirlo fácil, una iglesia, si no abre a la participación de todos, si no abre a la participación muchísimo más extendida de la mujer, incluso en los cargos de decisión de la iglesia, que me disculpe si a alguno le parece que estoy siendo demasiado audaz con lo que digo, pero es lo que el Evangelio nos lleva adelante y la Iglesia del Pueblo de Dios de Lumen Gentium. Si nosotros no abrimos realmente nuestra mirada de la Iglesia a la participación y a la comunión de todos y todas, con poder de decisión y de consulta, aunque por supuesto sabemos que en nuestra dinámica sinodal todos discernimos, algunos van procesando esos discernimientos y finalmente uno decide que nosotros tenemos la figura del Papa, la figura del obispo, que reúne la comunión de todo el pueblo de Dios. Pero tenemos muchísimo que caminar hacia una iglesia que se vea a sí misma como sinodal. ¿En qué consiste esto? ¿De dónde viene? En primer lugar, de aquello que ya el Papa Francisco en el 2013 en el Evangelii Gaudium nos proponía. Es necesario una conversión que atraviese todas las dimensiones de la iglesia. Ya lo decía Aparecida también. Y particularmente es una conversión pastoral en una iglesia en la que todos somos protagonistas de la escucha del Espíritu. Todos. No hay monopolio del Espíritu Santo que está en la jerarquía, en los obispos, en el Papa. No. Todos escuchamos la voz del Espíritu. Todos construimos la comunidad y la misión. Por eso hablamos de sinodalidad misionera, tal como lo expresaron los jóvenes y los obispos en el sínodo de 2018. La sinodalidad no es algo para tener encerrado en una cajita lo que nosotros escuchamos y discernimos. No, es para la misión, es para responder mejor a lo que el Espíritu nos pide aquí y ahora, que anunciemos a Jesucristo en este siglo XXI, en este 2022, convulsionado, en guerra, y atravesado por todo el dolor de la pospandemia. Es este el momento del anuncio que se nos pide que podamos discernir cómo, cuándo y de qué modo. Por eso ahí van a ver que en todo el proceso del sínodo 2021-2023, que se está trabajando en toda la iglesia a nivel mundial, y que también recibe los aportes de la Asamblea Eclesial de América Latina, hay tres palabras claves, podemos pensar. Comunión, participación y misión. Comunión, participación y misión. No es una sinodalidad que queda en un momento de discernimiento hacia adentro de la iglesia. Es una sinodalidad que nos lanza, porque escuchamos lo que el Espíritu nos dice también en nuestros hermanos que están muchas veces, hasta incluso ideológicamente, lejos de la iglesia. Tenemos que escuchar los signos del Espíritu, los signos de los tiempos, también en aquellos que no están, por lo menos conscientemente, siendo parte activa de nuestra iglesia. Entonces, esas tres palabritas fundamentales. Y acá tenemos algunas ideas para aclarar el concepto, ¿no? Los profesores siempre saben ustedes que tendemos a buscar cómo aclarar el concepto. La sinodalidad designa, ante todo, esto lo dice el documento que se llama Vademecum, que es como una especie de guía, de manual, para trabajar todo este proceso sinodal de estos 3 años. La sinodalidad designa, ante todo, el estilo peculiar que califica la vida y la misión de la iglesia como el caminar juntos. Eso es sínodos. Syn, juntos. Jodos, camino. Caminamos juntos. Y esto es tan viejo como la iglesia. San Juan Crisóstomo decía que podíamos incluso decir que iglesia es sínodo. Pero no un sínodo, un evento, que también tenemos
sínodos, que son eventos en que se juntan en una diócesis, en una región, los sínodos mundiales, que son los concilios ecuménicos, pero no es un evento, es una dinámica, un estilo particular de caminar juntos, que se expresa también en algunos eventos o en algunas estructuras, como un consejo pastoral parroquial, como un consejo pastoral de la comunidad educativa, según que sea el espacio y el ámbito en la que la pastoral se despliegue. El reunirse en asamblea del pueblo de Dios convocado por el Señor Jesús en la fuerza del Espíritu para anunciar el Evangelio. El sínodo es para el anuncio, no es para simplemente quedarnos pensando en grandes temas teológicos, en grandes temas de la eclesiología o en los desafíos del mundo, no, es para lanzarse al mundo y abrazarlo, así como viene, como dicen nuestros hermanos del hogar de Cristo, ¿no? Abrazar la vida como viene. Y debe expresarse, y esto es lo interesante, expresarse, verse, poder tocarse y palparse en el modo ordinario de vivir y obrar en la iglesia. Si nuestra sinodalidad no se ve, no se toca, no se palpa, difícilmente estamos viviendo la sinodalidad. Y si nosotros estamos en la catequesis, iniciando a hermanas y hermanos en la vida cristiana, acompañándolos en su proceso y su itinerario de iniciación a la vida cristiana, no podemos sino no hacerlo para la sinodalidad y en modo sinodal. Es decir, para que ellos se inicien en la vida cristiana de la comunidad, que es una comunidad que quiere ser sinodal, pero también nosotros tenemos que hacerlo a modo sinodal. Si no ven que los catequistas, si no ven que los que animamos los itinerarios catequísticos estamos trabajando, viviendo en comunión sinodal, escuchando el Espíritu y discerniendo juntos, difícilmente luego puedan insertarse en una dinámica sinodal de la parroquia, del colegio, de la comunidad eclesial de que se trata. ¿Cómo está llamada a vivir la sinodalidad la catequesis? ¿Es algo que tiene como rasgo constitutivo o es algo nuevo que le añadimos? Algunos van a pensar que es una moda. Bueno, ahora todo es sinodal. La catequesis es sinodal, la pastoral educativa es sinodal, la gestión parroquial es sinodal. Sí, pero no porque sea una moda, sino porque estamos recuperando una dimensión que quizás muchas veces, haciendo hincapié en la estructura jerárquica de la Iglesia, habíamos perdido. Por eso el Papa Francisco prefiere hablar no tanto de una pirámide, sino de un poliedro como modelo de entender el mundo, y como una pirámide invertida, donde el Papa está en la base de la pirámide como servidor de todos, y no en la cúspide, sino que el pueblo de Dios es el que está en la parte de arriba de la pirámide, una pirámide invertida, donde de todos se va hacia algunos, y esos algunos concretan su comunión en uno, que es el obispo, es el papa, según qué instancia sinodal estemos trabajando. Pero no es algo nuevo que le añadimos. La catequesis es esencialmente sinodal porque la comunidad es el origen, el lugar y la meta de la catequesis. Decir que la catequesis tiene que ser pensada sinodalmente quiere decir que la catequesis tiene que ser pensada, actuada y tener como meta la comunidad parroquial, de la capilla, del colegio, la comunidad diocesana, la comunidad de la iglesia toda. Fíjense que les pongo allí dos numeritos, no son los únicos, pero sí me parecen de los más fuertes, que tiene el directorio para la catequesis sobre este tema. La comunidad cristiana es el origen, el lugar y la meta de la catequesis. Es siempre, no a veces, siempre, desde la comunidad creyente que nace la proclamación del Evangelio. Si el Evangelio sale del catequista, de un catequista que actúa como francotirador, que se cree él, que escucha el Espíritu, pero que no trabaja en comunidad, que no escucha al resto de la comunidad, incluso de otros equipos pastorales, incluso de otras comunidades eclesiales, entonces difícilmente esté su anuncio del Evangelio naciendo del auténtico lugar que es la comunidad, el sujeto principal de la catequesis.
invita a hombres y mujeres a convertirse y a seguir a Jesucristo. Y es la misma comunidad que acoge a aquellos que desean conocer al Señor y empeñarse en una vida nueva. La comunidad recibe a aquellos que manifiestan su interés, queremos ver a Jesús, decían los griegos ahí en capítulo 12 de Juan, maestro, ¿dónde vives? También en Juan, al comienzo, los discípulos se acercan, empiezan a preguntar por Jesús. Pero no siempre está esa pregunta a flor de labios, hoy en día sobre todo. La comunidad, fíjense lo que dice después, siempre el número 133, es el vientre en el que nace y crece la vocación específica al servicio de la catequesis. Por eso me atrevo a decir algo que espero que no se escandalice. No es mi grupo de catequesis, no. Ni son mis catecúmenos, ni mis chicos. Son, en todo caso, los catecúmenos de nuestra comunidad educativa, en nuestra comunidad parroquial, nuestra comunidad educativa, son de la comunidad, para la comunidad y en función de la comunidad. Ni tampoco este es mi catequista. Son los catequistas que nos están acompañando y que a lo mejor incluso no todos están plenamente todo el tiempo en la animación de este grupo o de este pequeño conjunto de catecúmenos. Uno de los problemas que tenemos es que todavía nos cuesta pensar, los chicos se van, terminan catequesis y se van, ya sea la catequesis de iniciación a la Eucaristía, ya sea la catequesis de, iniciación, de confirmación. Bueno, será porque nosotros no estamos pensando en una catequesis plenamente inserta en la comunidad. Si nosotros simplemente pensamos en una clase, en un lugar, en un grupo, ¿de dónde vamos a pensar que se van a insertar en la comunidad? En primer lugar, aclarar algunas cuestiones, ¿no? Tenemos que pensar modos creativos de iniciación en la comunidad, en la sacramentalidad del cuerpo de Cristo, que es la comunidad de la iglesia. El cuerpo de Cristo no es solamente la Eucaristía, el cuerpo de Cristo es la comunidad. 1 Corintios 12. Con Cristo cabeza. Entonces yo no voy a insertar, iniciar en la Eucaristía, no puedo pensarlo aisladamente de iniciar en la vida de la comunidad, porque la comunidad es el cuerpo de Cristo. Pensar modos creativos. En segundo lugar, es muy importante que tengamos claro que ya no estamos hablando en este directorio de catecúmenos. Se ha empezado a hablar de interlocutores, o como a mí me gusta decir, catequistúmenos. ¿Por qué? Porque todos somos un poco catequistas y un poco catecúmenos, siempre. Es decir, somos interlocutores, no hay uno que sabe más y otro que sabe menos. Todos estamos a la escucha del Espíritu. Todos estamos bautizados. Todos recibimos el don del Espíritu Santo. Habrá algunos que tenemos más recorrido en la vida cristiana, habremos estudiado un poquito más de Biblia, un poco más de pedagogía, de catequesis, para eso estamos acá en esta diplomatura, pero no porque tengamos un rol y yo doy y el otro lo recibe. Interlocutores, dice el directorio para la catequesis. Son dos que están dialogando y en ese diálogo se está produciendo el proceso evangelizador. En ese diálogo. Siempre el paradigma, ya lo saben ustedes, es Emaús o también el Felipe y el eunuco etíope en Hechos 8. Son diálogos, son caminos, son gente que está intercambiando la vida y la palabra. No se puede pensar una catequesis si no es en la comunidad, si no es en comunidad. Si nosotros pensamos en la catequesis como una clase, no entendimos nada en los últimos 60 años que estamos hablando de encuentro. Y cuando hablamos de encuentro, porque justamente no es un aula el lugar físico típico de la catequesis. El lugar típico de la catequesis puede ser la puerta de la capilla, para ver quién está acercándose. El lugar típico de la catequesis puede ser ir a visitar a un enfermo. El lugar típico de la catequesis puede ser ir a preparar una celebración, preparar una misa. Más que hablar una catequesis sobre la misa, preparar juntos una misa o una celebración. O el lugar de la catequesis puede ser ir a ver el itinerario de la parroquia,
y explicar qué significa, y contar si alguno tiene un familiar. Es decir, ir hacia la comunidad, traer la comunidad y resignificar el anuncio de Jesucristo desde la vida comunitaria. La catequesis puede tener como lugar ir a visitar un grupo, ir a rezar con una señora que reza en el rosario. No les vamos a molestar. Pregúntenles por qué rezan. Tenemos una gran deuda en las comunidades parroquiales, que es integrar a los más viejitos o a la gente, a los adultos mayores, ¿no? Yo ya estoy también peinando unas cuantas canas, lo único que puedo peinar es la barba, nada más. Y cómo unir a la gente, los adultos mayores con los más pequeños. Ahí nosotros estamos generando la fractura, cuando siempre la comunidad cristiana es intergeneracional. En la escuela sí están los chicos de una determinada edad y por edades. En la parroquia no tiene por qué estar por edades. La parroquia tiene que abrir el concepto de la comunidad, donde hay gente mayor, menor, gente que tiene capacidades, son discapacitados, no les gusta que le digamos que son capacidades diferentes, son discapacitados, que son pobres, que son que tienen distintas profesiones, que tienen distintos ministerios. Si no vemos esta diversidad, justamente, el catequista está monopolizando el ser iglesia frente a ese grupo de catecúmenos. No, no, no. Los tenés que ir acompañando a conocer la iglesia y conocer otra parroquia, ir de visita a otra parroquia, abrir la mirada, una parroquia de otro barrio, una parroquia que tenga otra situación socioeconómico-cultural, una parroquia, ir a una fiesta patronal de otra parroquia, romper ese modelo cerrado donde cada comunidad son compartimentos estancos. Una comunidad que piensa y discierne los distintos procesos, espacios y tiempos catequísticos. La comunidad, no solamente el catequista, no solamente el equipo de catequesis, que ya sería una cosa buenísima, que todo se discerniera en equipo de catequesis, sino que también el equipo de catequesis inserto en el Consejo de Pastoral Parroquial. ¿Qué catequesis necesita nuestra comunidad? ¿A quién le voy a ir a preguntar? ¿Al cura o a la comunidad? ¿Y dónde tengo a toda la comunidad reunida o representantes? ¿En el Consejo de Pastoral Parroquial? ¿En una asamblea parroquial? ¿Qué catequesis necesita nuestra comunidad? Ah, no, yo ya sé que catequesis porque yo soy catequista y tengo el seminario catequístico y capaz que me instituyeron como ministro laical de la catequesis. Y tengo que ir a escuchar lo que la comunidad necesita. Eso es pensar sinodalmente. Entonces les decía, no clases cerradas, sino encuentros abiertos en distintos espacios, ámbitos, en distintas prácticas pastorales. Acompañar con los chicos a visitar un enfermo, acompañar, por supuesto, a un lugar, nombrar a un adulto mayor padrino o madrina del proceso catequístico de un chico o una chica que está, o un adolescente o joven que está en su proceso de iniciación cristiana, y pedirle que rece por él. Y que ese chico o esa chica le escriban a él, le manden un WhatsApp. Es decir, empezar a generar encuentro. Ese es el encuentro, y no solamente el encuentro, sí, por supuesto, entre el grupo que está siendo iniciado en la vida cristiana. Las prácticas catequísticas plenamente integradas en las distintas áreas de pastoral. En la misión, en la liturgia, en los grupos juveniles, en las comunidades, en los espacios de servicio, que haya, no sé, un bingo en la parroquia, en todos los espacios, en todas las dinámicas propias de la comunidad parroquial educativa en la cual estemos insertos en este espacio de catequesis de iniciación cristiana, bueno, o catequesis permanente, depende de cuál sea de adultos también. Bien. Los desafíos que enfrenta una catequesis pensada sinodalmente, muchos, por supuesto, de hecho, ya algunos se los fui comentando. Desde ya que hay que leer, estudiar mucho, pero sobre todo hay que conocer otras experiencias catequísticas, pero no copiar ni repetir libritos. Que me disculpen los que escriben libros de catequesis o hacen un trabajo hermoso muchas veces y muy entregado. Y muchas veces bien inculturado en la realidad de la diócesis en la que están trabajando. Tenemos lindos procesos que se vienen haciendo hace unos años en la Argentina.
Pero si yo voy a repetir un libro, no voy a dar catequesis. La catequesis no es un libro. La catequesis es una experiencia de encuentro, de iniciación a la vida cristiana y de encuentro con Jesucristo. Una catequesis, otro desafío, desinstalada, en salida, capaz de acompañar a cada interlocutor en su modo diverso de vivir la fe. Ir descubriendo con cada uno de esos interlocutores, sean niños o sean adultos mayores, todo el arco de las edades o de las situaciones de vida. También pensar en la catequesis cómo voy a acompañar a aquellos que están, que son divorciados, aquellos que son divorciados vueltos a casar, aquellos que son adictos, aquellos... No, sí, nosotros no tenemos exclusión, derecho de admisión para catequesis. No. Es a todos. Ir a todo el mundo. El mandato evangélico de Jesús creo que no puso a estos no vayan, muchachos, porque ya no conviene que vayan. Me parece que no. Una catequesis, finalmente, que tiene esto que con tanta sabiduría, entre otros, el beato Enrique Angelelli repetía permanentemente y nosotros hemos aprendido. Un oído en el pueblo y otro en el evangelio. Esto es lo que tantas veces decía Franz de Vos. La fidelidad a Dios y al hombre es la doble fidelidad que necesita la catequesis. Si no, es una fidelidad teológica, un discurso, una cosa académica, carente de relación con la realidad, o un discurso meramente humano, una catequesis sociológica, donde nosotros vamos a trabajar por los demás, que está muy bien, pero la diferencia está en quién vemos nosotros en aquel que necesita. La Madre Teresa de Calcuta, ustedes saben que trabajaba con los moribundos, ahí empieza su misión fuertemente. Aquellos que prácticamente ya se estaban, lo único que podían hacer por ellos es ayudarlos a morir en comunión con los demás. Y sin ni siquiera inculcarle ninguna fe cristiana, porque muchos no lo eran. Pero tenía claro la Madre Teresa de Calcuta que arriba de la esterilla donde reposaba ese enfermo, ese moribundo, estaba escrito acá, escrito bien grande, "This is the body of Christ", este es el cuerpo de Cristo. O sea, nuestra mirada del otro es porque Cristo está en el otro, ¿no? Mateo 25, tuve hambre y me diste de comer. Yo estoy en cada uno de ustedes. Y eso transforma la mirada en realmente una catequesis sinodal que descubre la presencia de Cristo en el otro. El otro pobre, el otro enfermo, el otro catequista, el otro adulto mayor, el otro sacerdote. Bien, tenemos que discernir en equipo, en la comunidad parroquial, a través de las distintas estructuras sinodales, ya sea el consejo de pastoral, en diálogo con los que piensan o incluso creen distinto. También tenemos que tener la apertura como comunidad parroquial. ¿Qué dice la gente que no viene a la iglesia? O que ni siquiera está bautizada. ¿Qué está necesitando? Porque la palabra vino para hacerse hombre y habitar entre nosotros y para que la anunciemos. Pero ellos seguramente están esperando otro tipo de anuncio, otro lenguaje. ¿Qué catequesis? ¿Qué querigma se necesita aquí y ahora para esta comunidad, para este barrio, para esta diócesis, hoy, acá en el 2022? ¿Pero qué quiere decir? ¿Que vamos a cambiarla? ¿El querigma? No, el querigma es el mismo, pero el querigma, y ahora vamos a verlo, no es solo contenido, es experiencia, y es ahí donde está atravesado por el aquí y el ahora que estamos viviendo. Los discípulos que se iban para el lado de Maús estaban viviendo una experiencia, la experiencia del fracaso, la experiencia del escapar de la realidad, del no haber comprendido. El eunuco etíope estaba viviendo una experiencia de marginación, y Felipe se acerca y le muestra que Jesucristo es también para él, y por eso él dice, ¿qué impide entonces que ya mismo me bautice? ¿Qué viven, esperan o sufren los interlocutores que tenemos a nuestro alrededor? Por eso la sinodalidad nos manda a la escucha. La escucha, si se quiere, por marcar un tiempo distinto hacia adentro, entre aquellos que estamos activamente participando y pensando la misión en la comunidad parroquial, educativa, y aquellos también que no están formando parte o que forman parte ocasionalmente de alguna actividad en la parroquia. Perdón, estoy muy resfriado,
y discúlpenme también la voz bastante tomada seguramente. No está editado, como se darán cuenta, esto es muy natural. ¿Qué catequesis, qué querigma estamos llamados a anunciar como catequistas? Ahí es donde tenemos que estar pensando. Si no, solo repetimos frases muy profundas, textos del Evangelio, textos de San Pablo, pero que no están atravesados por nuestra propia experiencia y por la experiencia de hacer la Pascua, de dolor, de muerte y resurrección, aquí y ahora en este 2022, que estamos atravesando lo que atravesamos. El querigma es el anuncio de la experiencia salvífica de Jesucristo. El modelo de querigma es aquel que sintetizó en 1 Corintios 15 San Pablo, pero esa es una formulación del querigma. Una formulación del querigma. ¿Qué es el querigma? Es el núcleo de la vida cristiana. El anuncio que me conmovió por completo, como dice el Papa Benedicto en Deus Caritas Est. Nadie se hace cristiano porque se enamora de una idea, sino porque ha vivido un encuentro profundo con alguien que le cambió el sentido de su vida para siempre. Un encuentro con alguien, una experiencia de encuentro, no un concepto, no una idea, no una frase, no una formulación eventualmente que puede ser catequística. A veces nos preocupa que los chicos repitan, como nos preocupaba en el catecismo de preguntas y respuestas. No. Las preguntas tienen que surgir en el corazón de cada uno. Ahí es donde va a responder el querigma. El querigma es palabra que responde a lo que el otro va buscando en su corazón, a veces en forma inconsciente. Tenemos algunos ejemplos de querigma. Ahí les puse. Evangelii Gaudium 1. Ahí arranca nomás con un querigma el Papa Francisco. Miren qué lindo. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior y del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. ¿Quién no ha vivido la experiencia del pecado y o de la tristeza y o del vacío interior o se ha sentido solo? Con Cristo renace la alegría. Allí está el corazón de la vida cristiana. Un encuentro con alguien que me muestra otro sentido de la vida en su muerte y resurrección. Evangelii Gaudium 1. Evangelii Gaudium 112, un poquito más elaborado, ya en la línea de la misericordia, que es lo que me pedía el Padre Alejandro. Y que la verdad que nos hizo tan bien el 2016 volver a centrarnos en ese Dios que es misericordia. Quizás es, junto con aquella, me permito decir, definición que el apóstol Juan en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 8, ¿no? Como cantamos, que dice, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es amor misericordioso. Es uno de los querigmas más claros, más profundos. Pero ¿dónde me tengo que misericordiar? Dejar misericordiar. ¿Dónde necesito dejarme amar? ¿Cuáles son las heridas? ¿No? Entonces tenés, por ejemplo, acá. La salvación que Dios nos ofrece es obra de su misericordia. Somos salvados por Jesucristo. ¿Qué es ser salvados? ¿Qué quiere decir ser salvados hoy en este mundo contemporáneo del 2022? Porque el concepto de salvación es un concepto teológico. Es como el concepto de pecado. No tenemos que darlo por supuesto. ¿Qué hablamos cuando hablamos de salvación? ¿Qué hablamos cuando hablamos de pecado? ¿Cómo lo llevamos a aquí y ahora, a mi barrio, al 2022? No hay acciones humanas, por más buenas que sean, que nos hagan merecer un don tan grande. Dios, por pura gracia, nos atrae para unirnos a Él. Él envía su Espíritu a nuestros corazones para hacernos sus hijos, para transformarnos y para volvernos capaces de responder con nuestra vida a ese amor. Un Dios que nos ama y nos invita a amar, así como somos. Uno de las expresiones del querigma que tan lindo ha logrado, tomando a San Alberto Hurtado, el hogar de Cristo es abrazar la vida como viene. Dios nos ama
así como estamos. Es querigma puro eso. Y para un chico o una chica que están en un proceso de destrucción que significan las adicciones, es un querigma que llega al corazón de lo que están viviendo. No habla en el aire, no es un texto repetido, es un anuncio ahí al corazón de mi herida, al corazón de lo que yo necesito, sentirme amado, sentirme digno. Cuando me ha tocado visitar algunas de las comunidades, ellos tienen 3 meses de una manera de trabajar en una granja, casi una especie de, de dinámica del encierro, ¿no? De internación, pero muy distinto de lo que es una internación clásica. En la comunidad, una de las primeras cosas que hacen es celebrar los cumpleaños. Habían perdido el sentido de la vida, de celebrar la vida. Por eso es abrazar la vida como viene. La vida como viene vamos a recibir, cantan ellos. Es querigma puro. Un querigma pensado bien al corazón de los que están viviendo estas experiencias de cruz, que son distintas de otras, pero no menos pascuales que cada una de las que vivimos. En el 121, ahí tenemos otro querigma, hay un montón, por supuesto, ¿no? En Evangelii Gaudium siempre, ¿no? Dice así: todos somos llamados a ofrecer a los demás el testimonio explícito del amor salvífico del Señor. ¿Mm? El testimonio explícito del amor salvífico del Señor. El testimonio explícito, hecho palabra y hecho gesto del amor salvífico del Señor. ¿Y qué es un amor salvífico? Un amor hecho misericordia, un amor que rescata, sana, cura, acepta, no juzga, abraza como el Padre de la parábola del Padre misericordioso que a veces llamamos la del Hijo pródigo. El testimonio explícito del amor salvífico del Señor, que más allá de nuestras imperfecciones, nos ofrece su cercanía, su palabra, su fuerza y le da un sentido a nuestra vida. Querigma puro. Evangelio Gaudium 121. 128 y ya vamos a ir pasando otro. Acá habla de los momentos de la evangelización y por supuesto habla del anuncio fundamental, el querigma, el primer anuncio. Después de esta conversación, dice que el anuncio siempre se hace persona a persona, al calor de una conversación, al calor de un diálogo, por eso somos interlocutores. No una clase, un diálogo, una charla, un mate, una experiencia, un encuentro en la puerta de la parroquia, un encuentro en el negocio de la esquina. No sabés lo que me pasó. Ahí empieza el diálogo. Estoy sufriendo tal cosa. Mi hijo está enfermo. Son los espacios donde Cristo está crucificado y nos está pidiendo que explicitemos que nos ama incondicionalmente. Dice, siempre recordando el anuncio fundamental, el amor personal de Dios que se hizo. Se entregó por nosotros y está vivo ofreciendo su salvación y su amistad. Jesús es tu amigo incondicional. Dios nos ama sin condiciones. Aunque a veces nosotros ni siquiera estemos de acuerdo. Fíjense la incondicionalidad y la firmeza, la solidez que tiene el amor de Dios. Bien, ahí tienen el 128 y otros. Y el Papa Francisco, en Christus Vivit, ese hermoso documento, después del sínodo para los jóvenes, ha dedicado un capítulo entero a hacer un querigma para los jóvenes. Y si ustedes miran este documento, la exhortación posinodal, van a ver que todo el tiempo lo establece como un diálogo. Le habla a los jóvenes, nosotros diríamos, le habla a los pibes de vos, de tú. No está dirigida como las encíclicas a la sociedad, a la comunidad, ustedes, no, le habla de tú a tú. Es un diálogo personal, el diálogo querigmático, el diálogo evangelizado. Les voy a dejar como material un hermoso texto de
un franciscano, un profesor, si no me equivoco, es de la Universidad de Deusto en Bilbao, ahí los vascos, un franciscano que se llama Carlos Gil Arbiol, que ha escrito un muy lindo texto que se llama El primer anuncio, pero además de hablar del querigma y del sentido que tiene, nos pone algunos criterios de lo que él llama la actualización del querigma. Primero dice, no existe el anuncio atemporal. Así como tenemos que nosotros, cuando estudiamos Biblia, ubicarnos en el contexto vital de lo que sucedía en Palestina en tiempo de Jesús, quiénes eran los fariseos, los saduceos, los sumos sacerdotes, el Sanedrín, cuál era la situación política, geográfica de Palestina, dónde está Nazaret, dónde está Jerusalén, para poder entender ese anuncio que se hace en ese lugar, en ese contexto histórico. También nosotros tenemos que conocer la realidad de lo que le pasa a las personas que nos rodean, que van a ser los interlocutores a los cuales vamos a ofrecer el querigma, el anuncio de que Dios nos ama sin condiciones, que Dios te salva y te acepta así como vos sos, con toda esa fragilidad y con todo eso que vos creés que no sirve para nada y que es una porquería. Ahí especialmente te ama. En lo más doloroso que te toca vivir, de tus fragilidades y de las fragilidades que te toca vivir de otros. No edulcorar la paradoja cristiana, duro lo que nos dice Gil Arbiol. A veces pareciera que le quitamos fuerza a la cruz, a la muerte y a la resurrección de Cristo. Si Cristo resucitó, no resucitó, vana es nuestra fe. Pero San Pablo dice, les vengo a anunciar a Cristo y a Cristo crucificado. Locura para los paganos y escándalo para los judíos. San Pablo no hacía un estudio de mercado a ver cómo les caía mejor el evangelio. No. Anunciaba el eje del querigma. El anuncio de los seguidores de Jesús debe evitar hoy, dice Gil Arbiol, la tentación de soluciones fáciles o deseos de alteración de la dinámica histórica. Dios no evitó a Jesús la cruz, la muerte injusta que le impusieron otros hombres, sino que lo acompañó poniéndose totalmente de su lado para reprochar y culpar así a los verdugos con la esperanza de que aquel hecho fuese el comienzo de una humanidad nueva, que ha descubierto el sinsentido de la violencia y la injusticia. Eso, a veces edulcoramos esa expresión profundamente paradojal y crucificada del Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, la experiencia del abandono es la experiencia del vacío, pero que a su vez la experiencia de mayor disposición en los brazos del Padre. Cada víctima de nuestra injusticia y de nuestro modo de vida es un recuerdo de la muerte de Jesús y una llamada a activar aquella confianza en que seremos capaces de mirar a los demás como Dios los mira. No tenemos que perder la paradoja de la cruz. La paradoja de la cruz es el sentido de la resurrección. Y la resurrección es el sentido de la paradoja de la cruz. El Dios de Jesús no es el que libra mágicamente de las circunstancias históricas, ¿no? Dios nos va a evitar todo. Si nosotros rezamos y somos buenos, Dios nos va a evitar todo. En ningún lado se dijo eso. A veces hay ciertas deformaciones de la fe cristiana que dicen eso, dentro y fuera de la iglesia. Sino el que acompaña a las víctimas, no es el que nos libra, el que acompaña a las víctimas, se pone de su lado y acepta ese abajamiento para que los injustos y violentos descubran que ese camino de imposición siempre es de muerte y que la vida triunfa sobre la muerte. La injusticia es derrotada por el amor, pero tiene que estar clara la injusticia, no la vamos a edulcorar. No fue más o menos que Jesús fue crucificado. Fue más o menos que fue una víctima inocente. Fue más o menos que lo matamos, o lo matamos. No, más o menos no. Fue así, con todo el dolor que eso implica. Ahora, no quedarnos ahí en el Viernes Santo, ¿no? Porque a veces podemos siempre tender a un aspecto u otro. El querigma es Cristo crucificado, muerto y resucitado. Es el misterio pascual, atravesado también por nuestra vida y por tantos crucificados que nos rodean.
La prioridad de la experiencia sobre el discurso intelectual. Esto es muy interesante, muy importante. Aquel anuncio no descansaba en discursos, palabras o ideas únicamente. El anuncio se experimentaba antes incluso de comprenderlo o racionalizarlo. Se experimenta el ser amado sin condiciones. No es un concepto que aprendemos que Dios me ama sin condiciones. Por eso se celebra en la Eucaristía, se celebra en el sacramento de la reconciliación. Cuando uno encuentra a Jesucristo, se desborda de su misericordia y eso luego lo pondrá en palabras para anunciarle a otro el querigma experimentado. Hemos experimentado el querigma todos los catequistas. Hemos experimentado que Dios me ama sin condiciones. O todavía creo que el ser cristiano es una serie de requisitos para salvarse. Bueno, la salvación es gracia, que abunda en misericordia sobre nuestra pobreza. Pero a veces nos olvidamos de esto. El anuncio debe ser un anuncio creativo e innovador. El anuncio debe ser experiencia de buena noticia, de alegría y de esperanza. Y debe estar muy vinculado a las necesidades y circunstancias del destinatario, del interlocutor. Si no logramos que nuestro anuncio sea visto, comprendido como buena noticia, y solo es comprendido como buena noticia cuando yo la experimento, la siento como buena noticia, no tengo el concepto de que es una buena noticia, no sé si se llega a captar. Entonces, a veces hemos abusado, dice Gil Arbiol, de las ideas, de las creencias, creyendo que un catecismo puede transmitir la fe. No, no, es experiencia de que hay una buena noticia, que la vida tiene otro color. Por eso los de colores nos anunciaban, a veces también lo hemos edulcorado, pero tiene mucha fuerza aquel anuncio de los cursillistas. El anuncio debe ser creativo e innovador. Tiene que estar en el lenguaje de hoy, para el interlocutor que sea. Obviamente que si es un joven, tendrá que estar en el lenguaje de las redes, en el lenguaje del TikTok, en el lenguaje de Twitter, de Instagram, y si es una persona mayor será el lenguaje como hacía el querido Juan Carlos Pisano con las letras de los tangos, hacía una hermosísima catequesis. Hay que ir al lenguaje, el querigma tiene que estar encarnado en el lenguaje que sentís vos como buena noticia, el lenguaje que vos tenés en tu cultura. Por eso el Espíritu Santo nos hace hablar en lenguas, para mostrarnos que el querigma no es uno, pero cada uno necesita retraducirlo en su propia cultura. Un anuncio no proselitista. ¡Apa! ¡Qué fuerte lo que dice Gil Arbiol! No buscamos adherentes a la iglesia. Nosotros trabajamos para las personas, no para la iglesia. Perdón, si a alguno le parece que estoy escandalizando un poquito. El anuncio no está al servicio de la iglesia, sino de las personas, dice Gil Arbiol. Si logramos reorientar al destinatario de este anuncio para que sea buena noticia para las personas en sus circunstancias, sin preocuparnos por la supervivencia de la iglesia, esta seguramente se revitalizará. Jesús no buscaba incorporar a su comunidad, no buscaba adeptos. Es más, a veces se alejaba de los que se le pegaban demasiado con algunos intereses. Jesús anunciaba, acogía, abrazaba, dejaba que el otro expresara su necesidad. A mí siempre me sorprende esta pregunta de Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Y a veces me parecía como una ridiculez. Yo, ¿cómo le va a preguntar a la persona que está ciega qué quiere que haga? Obvio que quiere que le dé la vista. Sin embargo, Jesús no se apropia de la expresión del otro, de su corazón necesitado. Lo deja que exprese. No lo da por sentado, cosa que los catequistas, los profesores solemos hacer con mucha frecuencia. Bien, les dejo una tarea en el foro.
para que ustedes la discutan, seguramente lo charlarán también un poquito con Pablo y o con Alejandro. El texto del Via Crucis del Papa Francisco de este Viernes Santo estuvo armado por familias en distintas situaciones de vida, de todo tipo. ¿Por qué este texto es expresión de una eclesiología en salida, de una iglesia que sale y signada por la misericordia? ¿Cuál es el querigma que está detrás de estos querigmatizados que querigmatizan, de estos que han recibido a Cristo como buena noticia que transforma sus vidas, con su Pascua, con su muerte y resurrección, y la quieren ofrecer a otros para que también experimenten esa misma pascualización de sus propias vidas, darle un sentido pascual a sus vidas? Inmigrantes que se escandalizaron mucho que pusieron 2 enfermeras, una ucraniana y una rusa. Y si ustedes vieron, o véanlo en las grabaciones, que está en Vatican News o está en internet, cómo se miran esas 2 mujeres. Son enfermeras, están hechas, ellas se han abrazado a sanar, no están en las políticas, están levantando los muertos de uno y de otro país, porque la guerra destruye todo, no destruye solamente al agredido, también destruye al agresor. Es esa gran paradoja que no hemos terminado de entender. Familias que han perdido un hijo, familias de inmigrantes, familias que no han tenido hijos, que no han podido tener hijos, y cómo han resignificado su fecundidad. Bueno, ahí me parece que tienen mucho querigma para trabajar. Los dejo que puedan a ustedes expresarlo en el foro, leyendo el Via Crucis, porque es un querigma de una iglesia en salida, de una iglesia asignada por la misericordia. Perdón por tanta cháchara y espero que les sirva este trabajo, esta clase que les hemos compartido hoy. Vamos a dejar de compartir pantalla y les doy una muy feliz Pascua de Resurrección en la vida de cada uno y cada una.